Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la consagración a Jesús por María, por medio de María. La lección número 2. ¿Soy soberbio o soberbio yo? Empecemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por este día. En tus manos colocamos esta lección del día de hoy. Muéstranos, Señor, en qué área de nuestra vida estamos siendo soberbios. Ilumina nuestra mente, nuestra conciencia, para que podamos discernir qué cosas debo cambiar de mí. Ayúdame, Señor, a arrancar la soberbia de mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar con esta parte de la soberbia, hablando sobre el pecado de soberbia. Resulta que para que nosotros podamos purificar nuestra alma, lo primero que tenemos que hacer es vaciarla del espíritu del mundo, que fue la lección que vimos ayer. Si no la has visto, te invito a que la veas también. Entonces, primero tenemos que salirnos de las cosas del mundo para sumergirnos más en las cosas de Dios. Y tenemos que entender cuál es la raíz de los pecados. Entonces acá nos habla sobre 3 concupiscencias o 3 inclinaciones que tenemos todas las personas hacia cometer el mal. Entonces hay una que es la inclinación o la concupiscencia relacionada con el deseo desordenado de tener. Entonces queremos tener de todo y esa es la avaricia. Otra que es el deseo desordenado de placer y esa es la lujuria. Y otra que es el deseo desordenado al poder, y de esa vamos a hablar hoy, que es la soberbia. Entonces, ¿de dónde surgen estas inclinaciones? Porque diríamos, pero Dios, ¿por qué nos creó de esa manera? ¿Cierto? Entonces resulta que cuando nosotros, cuando cometimos el pecado original, cuando Adán y Eva cometieron el pecado original, a partir de ahí, o sea, ese pecado fue grave y dejó una huella en el alma de ellos, ¿verdad? Y aunque luego recibieron el perdón por parte de Dios, siempre a partir de ese momento, siempre hay una inclinación hacia cometer el mal. O sea, esa fue la manera como el mal dañó el alma de los seres humanos. Entonces, a partir de ahí ya todos tenemos esa inclinación. Entonces, bueno, primero vamos a hablar entonces sobre ese deseo desordenado hacia el poder. Entonces, bueno, estas inclinaciones las entendemos mejor cuando analizamos el comportamiento en los niños pequeños. Por ahí, cuando tienen unos 2 añitos, nos damos cuenta que aunque uno le explique al niño, mi amor, no hagas esto, no hagas aquello, no te subas por ahí que te vas a caer. ¿Qué hace el niño? Se ríe y sigue. Eso no nos hace caso, ¿cierto? O sea, hay una desobediencia ahí que aunque uno le explique las consecuencias del acto, de todas maneras el niño cae, ¿cierto? O sea, de todas maneras tiende a explorar el mundo, a dejarse llevar por la curiosidad y entonces va a hacer lo que no debe hacer. Entonces, esa inclinación, esa es la que le llamamos la concupiscencia. Y entonces, como hemos hablado, es la consecuencia del pecado original. Eso nos lo explica San Agustín. Bueno, entonces ese pecado original nos desordenó nuestras almas, y dice un teólogo que se llama Adolf Tanqueray, dice acá, la soberbia entonces es un amor desordenado de sí mismo, por el cual el hombre se estima explícita o implícitamente como si fuera su primer principio y su último fin. Entonces vamos a entender esto. Entonces estamos hablando de que tenemos 3 inclinaciones, una hacia el tener, otra hacia el poder y otra hacia el placer. Inclinaciones desordenadas, porque cada una de ellas tiene, digamos que unos límites dentro de los cuales podríamos decir que es algo normal. Entonces vamos a ver qué es la soberbia. Entonces resulta que todos nosotros tenemos dentro de nuestra naturaleza un deseo de superación, un deseo de trabajo, un deseo de querer ser mejores. ¿Ese deseo está bien o está mal? No, pues está muy bien, muy bien. Ese deseo lo puso ahí Dios.
Todos queremos ser buenos en el estudio, en el trabajo, en la familia, siempre y cuando pues no tengamos heridas tan graves en nuestra alma. Siempre vamos a desear pues explorar todas nuestras capacidades, todas nuestras virtudes, todos los dones que Dios nos puso, ¿verdad? Entonces hasta ahí pues genial. El problema es cuando ese deseo se desordena y empezamos a amarnos más a nosotros mismos. Y entonces en nuestra alma empieza ese amor por sí mismo a crecer demasiado más allá del amor que tenemos por Dios, ¿sí? Entonces me amo más de lo que debo amar a Dios. O sea, en el trono de mi corazón el primero debe ser Dios. Y cuando somos soberbios, el primero soy yo. Entonces yo reemplazo a Dios en mi alma. Entonces hay varios tipos o varias maneras en las que la soberbia se puede manifestar. Una es la manera en la que empezamos a negar la existencia, empezamos a negar que Dios es el primer principio por el cual yo vengo, o sea que yo soy una criatura que proviene de Dios. Entonces ya hay esa negación y eso nos lleva pues al ateísmo, o sea que la raíz del ateísmo es la soberbia. ¿Listo? La siguiente es otra manera en la cual ya no nos queremos someter a Dios. Entonces ya nosotros nos sentimos autosuficientes. No necesito a Dios, no quiero seguir sus leyes, no quiero seguir sus normas, no quiero obedecerle. Y esto fue lo que le pasó pues al enemigo, al demonio, ¿cierto? Él fue el primero en caer en esto. Entonces cuando nosotros rechazamos someternos a la autoridad de Dios, ¿a quién nos parecemos? A Lucifer. Bueno, entonces esa sería la segunda manera. Hay otra forma de soberbia que es más, dice, más solapada, en la que nosotros nos sentimos dueños de las capacidades, dueños de los dones y de las virtudes que Dios puso en nuestra alma. Entonces nos sentimos pues muy inteligentes, muy audaces, con muchas habilidades y ya no necesitamos de Dios y ya pensamos que con esas capacidades pues yo ya soy autosuficiente, ya yo puedo conmigo misma sacarme adelante yo sola porque yo puedo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Que no le estamos dando el crédito a Dios. ¿Y quién me dio esa capacidad? ¿Quién me ha dado esas habilidades? Ha sido Dios. Y ya entonces no le reconocemos, no queremos darle el crédito a Dios. Entonces pasa que todas estas situaciones de soberbia nos van llevando poco a poco a darnos gloria a nosotros mismos. Ya no buscamos darle gloria a Dios y alabar a Dios y adorarlo, sino que queremos darnos gloria a nosotros mismos, queremos que los demás empiecen a notar todas mis virtudes, todos mis dones, todos mis talentos para que me den gloria a mí, para que los demás me alaben, para que los demás me digan cuán linda me veo y cuán de todo. Resulta que Jesús fue sumamente duro con los soberbios y esto lo vemos en los evangelios. En el evangelio de Mateo le dijo Jesús a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras! O sea, Jesús fue sumamente duro con los soberbios. En cambio, con otros pecados, pues él incluso se sentaba a comer con prostitutas, ¿verdad? Y con publicanos y con pecadores. Pero a la soberbia sí la rechazó todo el tiempo. Entonces dice por acá en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dice en Lucas capítulo 1:52, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Dice en Lucas 14:11, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humille será ensalzado. Entonces la soberbia es un pecado muy grave que afecta directamente nuestra relación con Dios. Porque el primer requisito, o sea, hoy grabémonos esto, el primer requisito que Dios me pide para poderme acercar a Él es la humildad. Es la humildad de verdad desde el fondo de nuestro corazón. Y entonces vamos a ver qué es eso de la humildad. Dice, el pecado de la soberbia es tan grave porque es querer ocupar el lugar de Dios mismo.
fue el pecado que convirtió a los ángeles en demonios. O sea, es algo muy grave. No debemos confundir la humildad con la pobreza, ni pensar que los ricos son soberbios. Esto es algo muy común que nos pasa, que pensamos que ser humilde es entonces ser pobre. Entonces no podemos tener riqueza porque entonces nos vamos a convertir en soberbios. No, hay personas que tienen dinero, pero que conservan la humildad. Y hay pobres que son sumamente soberbios. Hay pobres que siempre se creen con la razón y no han dejado este espíritu de soberbia. Entonces no va relacionado con el estatus social que podemos tener. Entonces tenemos que ver diversas situaciones puntuales, prácticas, para saber en qué momento somos soberbios. Entonces acá nos dice algunas características de ese espíritu de soberbia. El soberbio es egoísta, es egocéntrico, siempre está primero yo, segundo yo, tercero yo. Siempre está hablando de sí mismo. Es esta persona que todo el tiempo habla de ella. Sí, yo quiero, yo pienso, yo tengo. Siempre quiere recibir, pero no quiere dar. Quiere ser amado, pero no quiere amar. Quiere ser servido, pero no quiere servir. Es posesivo. Siempre está cuidando sus cosas, mi cuarto, mis cosas, lo mío. Vive para sí, vive para procurarse placeres. Es individualista y por lo tanto termina solo. Y ahí entendemos por qué hay tantos adultos mayores que ya terminan solos, porque han alejado a todas las personas a su alrededor a lo largo de su vida. Claro que eso no justifica que abandonemos a nuestros padres ni nada de eso, ¿no? Dice, el humilde, en cambio, vive para los demás, se dona, se entrega, se hace servidor de todos y por ello al humilde todos lo quieren. El soberbio se cree muy bueno. Esta es la segunda característica. El soberbio se cree bueno. Entonces, no reconoce sus errores. Como cree que es una buena persona, no reconoce que se equivoca. Siempre la culpa es del otro. Cree que no tiene nada que cambiar. Ah, yo como no mato, no robo, entonces esa oración no es para mí. No, ¿yo para qué me voy a confesar? ¿De qué me voy a confesar? Dice el soberbio. No reconoce sus pecados. ¿Por qué me voy a confesar con alguien que es más pecador que yo? Y acuérdense de esto. Dice en las escrituras que el justo peca 7 veces al día. 7 veces al día. ¿Cómo no vamos a tener de qué confesarnos si es que nosotros no somos perfectos? ¿O es que acaso tú ya llegaste a la perfección? ¿Ya eres un santo que está levitando aquí sobre la tierra? No, ¿verdad? Todavía no. De pronto estamos en el camino, pero tampoco somos perfectos. Entonces siempre vamos a tener algo que confesar. Siempre vamos a tener algún error en nuestro día a día. Dices, el soberbio siempre gana la pelea, la discusión, termina por perder familia, amigos, trabajo. La soberbia no deja sino desastres y pérdidas. El humilde, en cambio, cede en las discusiones y así gana más. El soberbio se enoja cuando no consigue lo que quiere, es rencoroso, no perdona y no sabe pedir perdón. El soberbio siempre quiere tener la razón, levanta la voz, se impone, aquí se hace lo que yo digo. Cree que se las sabe todas. Entonces, si otra persona le va a hacer una sugerencia, que va, pues de una vez la va a rechazar, ¿cierto? Es un racionalista que todo lo pone en duda. Se atreve a negar a Dios porque no le cabe en la cabeza. Pretende someter a Dios a una prueba de laboratorio. Pretende someter a Dios a sus propios deseos. El soberbio no obedece. Esta es otra característica importante. El soberbio piensa que está por encima de la ley. Entonces no le importan las leyes. Él es rebelde. A mí nadie me manda. No obedece la ley de Dios ni a sus superiores. Porque piensa que sabe lo que le conviene. No escucha consejos y acaba mal. El soberbio se cree mejor que los demás. Siempre quiere ser el primero. O sea, es sumamente competitivo. Quiere ser el más, el mejor. Pero
no por una buena vía. Siempre hay por ahí alguna trampita que es capaz de hacerla con tal de ganar. No acepta derrotas, es impaciente y grosero, trata a los demás con desprecio, humilla a los empleados, mira con desprecio a los pobres e indigentes, se cree más por su riqueza, porque tiene carro, casa, ropa, entonces se cree por encima. Entonces vemos a estas personas que siempre están mirando por encima del hombro, ¿cierto? Se cree más por su belleza, y esto es muy común en nosotras las mujeres, lamentablemente. Hay un tipo de soberbia que va un poco mezclada con la vanidad, y entonces queremos ser la más top, queremos ser la más hermosa, la más bella, que todos los hombres me miren a mí. Esa es la soberbia. Se cree más por su inteligencia, por sus títulos, entonces que a mí no me bajen de doctor. Siempre busca la comodidad, los lujos. Se queja de la incomodidad, no soporta la incomodidad. O sea, si hay, por ejemplo, mucho calor, se está quejando del calor. Si hay frío, se está quejando del frío. Y siempre se va a sentir fastidiado si no está totalmente cómodo. O sea, no soporta nada de incomodidad. No soporta el menor sacrificio. Reniega ante el sufrimiento. Si le toca algún sufrimiento en su vida, pues para él es terrible. Entonces vemos a estas personas que lloran y terrible, y siempre son la víctima en su historia. El soberbio vive de las apariencias, siempre está aparentando lo que no es, busca ser alabado y reconocido. Vive del qué dirán. Me miró, no me miró, me dijo, no me dijo, ¿qué pensará fulano de mí? Quiero hacerles creer a los demás algo de mí. Entonces me he visto muy bien para que los demás piensen que yo tengo un estrato socioeconómico alto, ¿verdad? Eso es soberbia. Quiere llamar siempre la atención, es bullicioso, es extravagante, es ambicioso. El soberbio se cree autosuficiente, cree que no necesita de los demás, ni de su familia, ni de Dios. Cuando llega la enfermedad y le reduce a la dependencia de los demás, pues para el soberbio es terrible. Y eso lo vemos mucho en muchos adultos mayores, que entonces ya no quieren que nadie los ayude, porque para ellos es una humillación terrible que otra persona llegue a ayudarles. Dice, en definitiva hay que decir que la soberbia es inseguridad, baja autoestima. El soberbio pide a gritos, quiérenme, préstenme atención, soy importante. O sea, ¿qué hay detrás de la soberbia? Detrás de todo esto está una persona herida. Detrás de ese soberbio hay un niño que fue muy herido, que fue muy maltratado y que busca atención, que busca que lo quieran. Dice, el soberbio es un pobre esclavo que se esconde permanentemente bajo una máscara. O sea, hay que tenerle también cierta compasión a las personas que sufren de este pecado de soberbia, porque en el fondo sufren también, en el fondo sufren por esa misma manera de ser. Dice, los hijos de María, nosotros los hijos de María que estamos haciendo esta consagración, debemos tener un especial cuidado con no caer en este pecado de soberbia, porque nuestra madre querida se hizo la esclava del Señor. Ella se humilló, se reconoció como una criatura pobre y necesitada de Dios. Entonces recuerden que una de las características más importantes de la persona humilde es reconocer sus errores. Entonces, lo contrario de la soberbia es la humildad. ¿Quién es humilde? El que reconoce sus errores, el que reconoce que es una criatura de Dios, hecha por Dios. Reconocemos que yo soy, nos hacemos pequeños, nos queremos hacer pequeños. Entonces el humilde es el que no tiene problemas con hacerse pequeño y que Dios sea grande. Dice, toda la vida de Cristo en la tierra, dice San Agustín, fue una enseñanza nuestra, y aunque fue de todas las virtudes maestro, pero especialmente lo fue de la humildad. Él quiso particularmente que aprendiésemos de él, y por eso dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender de Jesús a ser mansos y humildes. Dice, quiso
nacer de madre pobre en un pobre portal y en un pobre pesebre y ser envuelto en pobres pañales. Quiso ser circuncidado como pecador, huir a Egipto como flaco y ser bautizado entre pecadores y publicanos como uno de ellos. Después, en el decurso de su vida, quieren le honrar y levantar por rey y esconderse, dice, y al final de su vida, para dejarnos más encomendada esta virtud como su testamento y última voluntad, la confirmó con aquel maravilloso ejemplo de lavar los pies a sus discípulos y con aquella muerte tan afrenta en la cruz. Dime una cosa, ¿serías capaz de lavarle los pies a esa persona que no te cae bien? ¿Serías capaz de servirle? ¿Qué actitud tomas cuando alguien llega y es grosero contigo? ¿Le sales a la pelea o más bien te callas y permites por un instante que esa persona no te trate bien o no te trate de la mejor manera? No significa que te dejes humillar o que te dejes maltratar. No se trata de eso. Se trata de no salir también a la confrontación. Dice, al humilde nada le quita la paz. Vive tranquilo, en paz con todos. Se acomoda a todos. Recuerden que el soberbio no es capaz de acomodarse. Quiere que todos se acomoden a él, pero él no se puede acomodar a los demás. Dice, el humilde lo disfruta todo. Entonces, ¿cuánto nos falta de humildad para poder disfrutar cada instante de nuestra vida, cada momento que vivimos, sin estar tanto en la queja, sin estar quejándonos de todo? Entonces, como les contaba, el soberbio se queja porque hace calor, se queja porque hace frío, se queja por esto, por aquello, nada le acomoda. El humilde, en cambio, agradece. El humilde perdona, es servicial, reconoce sus errores y los enmienda. ¿Qué actitud tomamos cuando alguien llega y me dice, oye, podrías mejorar en esto o en aquello? Oye, te quedaría esto mejor si lo haces de esta manera. De una vez uno se enchicha, le da el mal genio de que ¿por qué viene a decirme algo a mí? ¿Por qué viene a corregirme? ¿Con qué autoridad me va a corregir? O escucho y analizo si tiene algo de razón o si no tiene razón. Entonces hay que empezar a trabajar todo esto. Dice, el humilde aprende de los demás, cede ante las peleas, vive de cara a Dios y así puede ser feliz. Él sabe que no es más porque le alaben, ni menos porque le critiquen. Sabe que lo que vale ante los ojos de Dios. Esto es súper importante. El humilde sabe que vale la sangre de Cristo. Sabe que Jesús pagó un precio muy alto por sí. Y entonces no anda perdiendo su tiempo en discusiones o en peleas que no van. Dice, la humildad es, pues, reconocerse pobre y necesitado de Dios. Esta es una característica muy grande de la persona humilde, de la humildad, de ese espíritu de humildad que nos hace falta. Reconocernos necesitados de Dios. Dice, y de los hermanos, es reconocer que nada soy, nada tengo, nada valgo, soy un pecador. Al humilde no le molesta decir que es un pecador, porque recordemos otra vez lo que dice la palabra, que dicen las escrituras, que el justo peca 7 veces al día. Entonces, ¿quién es el pecador? Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Dice, María y la humildad. Mientras que Satanás cayó por la soberbia, María fue exaltada, coronada como reina del universo por su humildad. Ella se hizo la humilde esclava del Señor. Supo hacerse pequeña y reconocer la grandeza que Dios obró en ella. Se hizo servidora de los demás. Piensen ustedes cómo sería la vida de la Santísima Virgen. Ella no andaba por ahí pregonando que era la Madre de Dios. Ella estaba todo el tiempo en una actitud de servicio. Todo el tiempo estaba sirviendo a su Hijo, que es Dios, a su esposo, que era San José, a los discípulos. Cuando el Señor se fue, ella seguramente también emprendió una especie de tarea misionera, como de catequesis, con las personas a su alrededor. Entonces ella se dedicó al servicio. Eso dicen algunos.
Dice, supo aceptar con amor sus sufrimientos, perdonar a quienes crucificaron a su hijo. Nuestra madre ha de ser pues nuestro modelo y nuestra ayuda para alcanzar esa preciosa virtud. Recordemos que hay un santo muy especial que es San Francisco de Asís, y a él le llaman el santo de los santos más humildes, y él nos regaló algo que se llaman las letanías de la humildad. Entonces vamos a buscar las letanías y vamos a hacerlas estos días. Entonces, si tienes, esa es la tarea que nos queda, hacer las letanías de la humildad, para que nos demos cuenta que la humildad pues es un gran regalo que Dios nos puede dar en nuestro corazón. ¿Qué debo hacer si yo soy una persona muy soberbia? Pedirle a Dios que me dé humildad. Decirle todos los días, Señor, hazme manso y humilde como tú. Miren las letanías de la humildad, ya para terminar. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Después de cada frase decir, líbrame Jesús. Del deseo de ser lisonjeado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús. Y ahora vamos a decir, Jesús, dame la gracia de serlo. Que otros sean más estimados que yo. Jesús, dame la gracia de serlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de serlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de serlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne, que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo para que, humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, la humildad, hay que pedirle al Señor que le explique a nuestra alma qué es esto de la humildad. ¿Cómo así que tengo que aceptar los sufrimientos, aceptar las humillaciones, aceptar la voluntad de Dios, aceptar que no soy el mejor en todo, aceptar que tengo defectos, que tengo pecados? Señor Jesús, ayúdanos a conocer verdaderamente en qué áreas de mi vida estoy siendo soberbio y ayúdame a ser más humilde. Muchas gracias, esta es la lección de hoy. La tarea es hacer esas letanías de la humildad, que las tengas presentes para que podamos de verdad hacer esa reflexión sobre la soberbia. Un abrazo para todos, una feliz tarde, ya me conecto a hacer el Santo Rosario.